Para los que no saben lo que es una tier list, les voy a explicar muy rápidamente y es prácticamente como un top, pero en vez de ordenar los equipos sin discriminación uno detrás del otro, del peor al mejor, ordenamos los equipos en diferentes escalafones, en diferentes escalones. Y en este caso van a ser los equipos de la primera división del fútbol argentino en el Apertura 2025 y en el primer semestre 2025. Y lo interesante de este formato es que va a ser dentro del contexto de cada equipo. Esto quiere decir que si un equipo le fue medianamente bien dentro de lo que se esperaba para ese equipo, va a estar arriba. Y quizás otro equipo más grande o que se le exige más por los recursos que tiene, por su historia, por lo que sea, hizo lo mismo, va a estar mucho más abajo. De esta forma, hacemos una especie de análisis global de todo lo que fue esta primera mitad del año para todos. Así que sin más preámbulos, nos metemos de lleno en este lindo formato. Quiero darle la bienvenida a toda la gente de Spotify y quiero decirle a toda la gente de YouTube que me está acostumbrando a ver en mis diferentes videos que bueno, ahora voy a estar también en Spotify. Así que este video va a tener un formato solamente en audio y también va a tener un formato como el que están viendo ahora. Si bien en la tier list es un esquema bastante visual, porque vamos ordenando los diferentes escudos, que ya los que están en YouTube los pueden ver en este momento, de todas formas voy a ir diciendo de manera bastante descriptiva todo lo que voy haciendo para los que están escuchando en Spotify puedan comprender. Espero que, bueno, en esta primera vez no sufran mi falta de experiencia en este tipo de cosas, pero bueno, supongo que va a estar bastante bien. Vamos a ir empezando y creo que lo puse en orden alfabético perfecto. Quizás alguna se me escapó, pero vamos a empezar por Aldosivi, un equipo recién ascendido y que tuvo un comienzo como para ponerlo en la peor categoría. Antes vamos a decir cuáles son y voy a explicar más o menos en qué va cada una. Temporadón es la que está arriba de todo. Creo que no hace falta decir mucho. Cumplió, sería el segundo nivel, que parecería ser como algo pequeño, pero es algo muy bueno. Cumplir es lo que vos querés. Después el nivel medio es Zafó, que para mí eso tampoco es un mal semestre, simplemente lo salvaste. Después está Mediocre, que ahí ya empezamos a desaprobar. Y por último, Mal, que serían los equipos que están muy por debajo de lo que esperaban o tuvieron desempeño que por el contexto de la liga los puede complicar en diferentes sentidos. Ahora sí, empezamos con Aldosivi, que como ya dijimos, recién ascendido, había arrancado, parecía que iba a ser el peor equipo de la liga. Y desde que llegó el queridito guardavidas, levantaron un montón y más allá de que en cuanto a puntos podríamos pensar que no están tan cómodos, porque de hecho no lo están y tienen que hacer una buena segunda mitad, todo parecería tender a que es un semestre que te deja con esperanzas y con un posicionamiento bastante lógico para salvarte. Además, en la Copa Argentina avanzaron 2 rondas y eliminaron ni más ni menos que Estudiantes, cosa que no me parece menor. Así que por esa razón vamos a poner a Aldosivi por ahora en Zafó. Que como dije, no es una mala categoría, al contrario, me parece que es bastante buena. Pero bueno, me parece que cumplió demasiado teniendo en cuenta que le costó un montón ganar partidos y estuvo la mitad del semestre en grandes problemas. El siguiente equipo es Argentinos Juniors. Bueno, creo que no hay mucha discusión con esto. No puede ser temporadón porque quizás le faltaban objetivos para que este sea un temporadón. Si hubiese estado en la Copa Libertadores o la Sudamericana, que hubiese pasado de ronda, o quizás si hubiese tenido eso, ¿no? Algún objetivo, o si hubiese salido campeón, o si llegado un poco más lejos dentro de la apertura, hubiese estado arriba de todo. Pero la verdad es que los Argentinos Juniors es para cumplió. Obviamente el segundo nivel, porque con un técnico totalmente nuevo y un equipo que la temporada pasada había sido muy decepcionante, le cambiaron totalmente la cara y pasaron a ser posiblemente el mejor equipo de toda la fase regular. Entonces, obviamente Argentinos tiene que estar nominado como uno de los mejores equipos. Y créanme que muy pocos van a tener la categoría de temporadón, así que realmente estamos hablando de uno de los mejores equipos de todos. El siguiente equipo es Atlético de Tucumán. Quiero decir que es el equipo que menos vi de todos. Creo que solamente vi 4 partidos de Atlético. Y eso también me juega en contra. Pero creo que va a ser el primer desaprobado. Y no solamente voy a desaprobarlo, sino que lo voy a poner dentro de la última categoría.
Atlético de Tucumán lo voy a poner en mal. Y creo que hay muchas razones para poner este equipo acá. Y tiene mucho que ver con lo futbolístico. Atlético de Tucumán, ¿qué objetivos puede tener? No está compitiendo en copas. En la Copa Argentina pasó una ronda, pero la segunda ronda todavía no la jugó y juega contra Boca. Y realmente fue uno de los pocos equipos que en ningún momento estuvo ni cerca de pensarse que podía llegar a avanzar a los octavos de final de la Apertura. Encima con un fútbol que nunca estuvo establecido de forma regular. Cambiaron de técnico en la mitad. Creo que hay equipos con menos recursos que hicieron mejores desempeños. Y encima, a nivel pelea por el descenso, está complicado porque tiene muy pocos puntos. Y bueno, da la impresión de que, teniendo en cuenta el desempeño flojo que tuvieron los dos recién ascendidos y otros equipos que también aparecen, vamos a hablar después, podríamos hablar de un Atlético Tucumán que ya estaría mucho más tranquilo. Inclusive la poca cantidad de puntos con la que clasificó el octavo de la zona B, que es la zona en la que estaba el instituto, hace pensar que era candidato el equipo tucumano a clasificar. Por esa razón es el primero que voy a poner abajo de toda esta lista. El siguiente equipo es Banfield. Y bueno, Banfield, a mi parecer, la temporada de El Taladro fue un poco mejor que la que tuvo, por ejemplo, Atlético Tucumán. Pero tampoco me da para ponerlo en mediocre. Creo que mediocre vamos a reservarla para otro tipo de equipos. Voy a ponerlo por encima de Atlético dentro del último escalafón. Pero sí en el último escalafón, en mal. Y la verdad es que es un poco de lo mismo. Igual hay que admitir que Banfield tenía una zona quizás un poco más difícil. Y tuvo un buen arranque. La ventaja que tiene Banfield con respecto a Atlético es que al menos tiene un plantel que es de muchos chicos jóvenes. Lo que da la sensación de que, bueno, no estás ahora consiguiendo resultados, pero estás en cierto punto potenciando un montón de nombres que quizás en un futuro te puedan servir, ya sea económicamente o en lo deportivo. Entonces yo creo que me parece bien ponerlo por encima de Atlético. Además que a nivel futbolístico me parece que fue un equipo mucho más competitivo. Y bueno, sí, en cuanto a puntos está muy flojo. Y posiblemente sea un equipo que en la segunda mitad del año va a tener que pelear no irse a la B. Veremos qué tan cerca o qué tan lejos está. Yo creo que no debería irse a la B por el equipo que tiene y por cómo juega. Pero los puntos está muy en el límite. Entonces, definitivamente tenemos que meterlo acá. Así todo me parece un equipo que podría estar en mediocre. Quizás después, si vemos que no tenemos muchos en mediocre, lo ponemos ahí. Siguiente equipo, Barracas Central. Barracas es un equipo muy complicado de medir siempre, porque sabemos muy bien lo que significa Barracas para la AFA, y al mismo tiempo, con lo poco que tiene, hace mucho. Yo lo voy a poner en Safó. Y así todo creo que estoy siendo un poco malo en el tercer escalón, porque es un equipo que pasó a la siguiente instancia. Compitió en los octavos de final de la Copa. Pero bueno, lo puse en Safó, ¿no? Digamos, no lo desaprobé porque me parece que lo que hizo fue digno. Compitió bien en la fase de liga, fue un equipo que siempre fue muy complicado de vencer. Ganó algunos partidos importantes, potenció algunas figuras. Más que nada Ruiz, que parece que tuvo una temporada excelente, el extremo de Independiente. Y bueno, lo que sí, en la Copa Argentina perdió en primera ronda contra Defensor de Belgrano, cosa que es algo que nunca está bueno para un equipo de primera. Y después futbolísticamente da la impresión de que es esos equipos que están clasificándose a estos octavos porque hay muchos clasificados, pero que no les da para pelear mucho. De hecho, creo que de todos los partidos de octavos de final, el más aburrido y el más disparejo fue el de Barracas contra River. En ese sentido me parece que lo tengo que poner por encima del Dosivi sí o sí. Pero bueno, para ser un equipo asentado, con toda la polémica que tiene encima y tampoco es que llegó tan lejos, le voy a poner en Safó. Más teniendo en cuenta que el que puso hasta ahora en el segundo nivel fue Argentinos Juniors. Seguimos con Belgrano de Córdoba. Y acá va a caer uno de los peores equipos de la temporada y definitivamente en mal. Y diría que inclusive al ver a Belgrano acá pienso seguramente tanto Banfield como Atlético de Tucumán podrían estar en mediocre porque son dos equipos que tenían mucho menos y bueno, hicieron más o menos lo mismo que Belgrano. Pero me parece igual justo ponerlos todos en esta misma escalafón porque Belgrano compitió un poco mejor. Evidentemente fue un equipo que con su jerarquía individual en las diferentes zonas de la cancha, bueno, en cada fecha se nota la diferencia. Muchos partidos que quizás no ganó o no empató, mereció empatar o mereció ganar. Pero así todo, con todos los recursos que tiene, un plantel con un defensor que hace poco fue a la selección como Troilo. En el mediocampo
jugadores como González Metili, como Longo, que estuvo hace poco en el fútbol sudamericano. Adelante con Ubita, que es un delantero de los mejores de la liga en cuanto a números. Tenía todo para tener una temporada mínimamente de clasificación a octavos de final, y no lo logró. Así que creo que es la mayor decepción de la temporada, junto con otro equipo que después vamos a hablar. Pero bueno, quizás ya se lo vean venir. Viene por el lado de Córdoba también. Pero bueno, me parece una temporada floja de Belgrano. El siguiente equipo es Boca. Boca. Y Boca tiene un problemón porque tengo dudas. Yo considero que el Ceneice podría estar en mediocre, o sea, inaugurar el cuarto escalón, o estar arriba de todo de mal en el quinto escalón. Yo lo voy a poner en mediocre y voy a explicar mis razones. Considero que un equipo que estuvo prácticamente siempre primero dentro de su zona, que clasificó hasta los cuartos de final de la Copa de la Liga, que bueno, la Copa Argentina tuvo un solo partido y lo pasó, hace méritos como para al menos no estar en la peor zona de todas. Ahora, lo que pasó en la Copa Libertadores contra Alianza Lima, haber perdido antes de la fase de grupos, ya podría ser tranquilamente suficiente como para ponerlo último de todos los equipos por ser Boca. Considero que si yo hiciera eso, si yo pusiera Boca último ahora, o si yo pusiera Boca quinto, lo que estaría suponiendo es que hoy en día Boca tiene un nivel suficientemente alto como para ponerlo ahí. Pero me parece que sería simplemente hacerlo por historia, por medios, por lo que la gente considera que Boca es. Y creo que Boca hoy, ponerlo en una temporada mediocre y no en mal, es una señal aún peor. Porque si esta temporada, que yo pienso que fue muy mala, así todo va en mediocre, es porque Boca está convirtiéndose en un equipo que tiene metas cada vez más bajas. Y por esa razón lo pongo acá. Porque creo que para los parámetros de Boca, para lo mal que venía jugando, es una temporada bastante regular, con una sumatoria de puntos considerable, en puestos de Copa Libertadores, pero que evidentemente no está ni a palos a la altura del nivel de Boca normal. El siguiente equipo es el primero que aparece que estuvo compitiendo en copas internacionales. El traguito de agua. Y es Central Córdoba. Central Córdoba de Santiago. Me parece que no hay muchas vueltas. Creo que la única manera de ponerlo a Central Córdoba es en Cumplió. Un equipo que también tiene vinculaciones con la AFA. Creo que muchas veces nos olvidamos de criticar a algunos equipos cuando tienen los mismos argumentos para ser criticados que otros que sí criticamos. Bueno, Central Córdoba es un caso, ¿no? Nos pusimos muy contentos todos. Bueno, yo personalmente no, pero vi mucha gente apoyando a Central Córdoba en la Libertadores. Pero siento que no hay mucha diferencia entre Central Córdoba y Barracas. Bueno, sacando ese tema, lo que hizo fue increíble. Además de haber estado en la Libertadores compitiendo contra equipos que están hiper acostumbrados a competir ahí, como puede ser, bueno, todos los que le tocaron, ¿no? Desde Liga de Quito, Flamengo, que ganó en el Maracaná ni más ni menos, hasta Táchira, que está siempre en la Libertadores, siendo que es un equipo más débil, pero igual está siempre. Además, en la liga estuvo cerca de clasificarse octavos. O sea que estuvo bastante compitiendo en los dos lugares. Ahora, en la Copa Argentina cayó temprano. Y creo que se notó que es la primera vez que juega Copa y que le pesó jugar doble competencia. O sea, se renotó porque a partir de que empezó a jugar Copa, empezó a caerse en la liga. Y al final se terminó quedando con un puesto de Copa Sudamericana que no es tan malo. Yo creo que en la previa, no te digo que todos lo firmaban, pero no era malo. Ni hablar que el desempeño que tuvo en la Libertadores fue súper destacable. Entonces, una temporada que posiblemente quede en la historia de Central Córdoba. Y seguramente, aunque pase alguna ronda en la Sudamericana, nadie va a olvidar lo que pasó en ese partido de fase de grupos donde ganó el Maracaná. No pongo temporadón porque no clasificó octavos, porque perdió en la Copa Argentina, porque no pasó en la Libertadores. Pero la verdad es que cumplió. Para hacer su primera temporada en Copas es muy buena. El siguiente equipo va a ser Defensa y Justicia. Y Defensa y Justicia, equipo que es muy elogiado normalmente, vamos a ponerlo en una temporada mediocre. Y la verdad es que hay algunos equipos que tienen excusas para ponerlos en el cuarto lugar y no en el quinto lugar. Y Defensa es uno de ellos. Porque, ¿qué tiene para rescatarse Defensa? En la Copa ya perdió. Quedó eliminado en la segunda ronda, porque es de los pocos que jugaron la segunda ronda, pero ya perdió contra Newell's. En la Copa Sudamericana quedó eliminado en primera fase. De hecho, en la última fecha tenía todo para clasificarse. De local jugaba contra un equipo que era su primera copa y perdió de local. Y terminó quedando fuera.
Y en una temporada en la que estuvo metido bastante tiempo en las zonas de clasificación para octavos de final, sobre el final se quedó afuera. Todos los objetivos se quedaron afuera. No pudieron conseguir ninguno de los que querían. Obviamente es una mala temporada para defensa. Pero ¿qué pasa? Obviamente el tener tantos objetivos simultáneos, jugar más partidos que todos los demás, hace que en cierto punto que te pase esto es justamente porque jugabas muchas cosas al mismo tiempo. Supongo que si Defensa hubiese jugado solamente en la liga, hubiese clasificado. O si hubiese jugado solamente en la copa, también, ¿no? Que eso es imposible, pero... el punto es que la excusa que tiene Defensa es que estuvo relativamente cerca en los dos lugares. Más en la liga que en la copa, porque la copa estuvo cerca porque empataron todos los partidos en su grupo y por ende, si bien no ganó ningún partido, estuvo siempre cerca de clasificación. Pero evidentemente no es una buena temporada. Da mucha pena que un equipo así se clasifique en una temporada anterior que tampoco había sido buena. Y esa es una de las desventajas de tener tantos clasificados a copas internacionales. Y la verdad es que habría que cuestionarnos, inclusive también para el fútbol brasilero, hasta qué punto sirve que hayan tantos equipos. Obviamente, en un sentido económico, a Defensa algo le habrá entrado por la Sudamericana. Pero creo que hay que tratar de poner lo deportivo por delante. Y qué tanto mejor hubiese sido la participación de Defensa este semestre sin Sudamericana. Y qué equipo seguramente de una liga que tiene menos cupos le hubiese necesitado mucho ese dinero de la Sudamericana y hubiese competido mejor. Y seguramente alguno. Pensar que la Sudamericana van 5 argentinos, no, miento, 6. Y los demás países tienen 2 nomás. Es una diferencia muy grande. Así que bueno, temporada floja para Defensa, que nos dejó esta reflexión también sobre los cupos. Siguiente equipo, Estudiantes de La Plata. Es uno de los equipos más complicados y ambiguos también. Y obviamente no puedes aprobar este equipo y tiene que estar obligatoriamente en Safo. Safo, que sería la tercera categoría, y lo vamos a poner hasta ahora como el mejor equipo de la tercera categoría. Mejor que Barracas y mejor que Aldo Civi. Y es por una razón obvia, ¿no? Que quedó primero en su grupo de Copa Libertadores. Un grupo muy complicado donde le pudo ganar tanto a Botafogo como contra la U de Chile. Ganó los 2 partidos contra Carabobo. Pasó primero. De hecho, se aseguró un rival en octavos de final que no hay que subestimarlo porque tiene un muy buen plantel. Pero era uno de los rivales que más podíamos desear como cualquier equipo que quede primero, que era Cerro Porteño. Y en la liga, si bien para mí tuvo un desempeño muy flojo, clasificó. La alcanzó con lo justo, pero clasificó. A su vez, perdió la Copa Argentina contra Aldo Civi, que no es menor porque es un rival al que le debe haber ganado, y por esa razón está más arriba. Es raro que quede primero en su grupo de Libertadores y que esté en Safo y no en Cumplió, pero me parece que cumplió para el plantel que tiene de argentinos, Estudiantes, y para lo que podría aspirar Estudiantes, tanto en lo futbolístico, que no me convenció para nada, como en los resultados mismos, me parece que está perfecto ponerlo en la tercera categoría. Si hubiese quedado fuera en la Libertadores, estaría ya en mediocre, o quizás, bueno, sí, en mediocre. Pero bueno, eso fue la temporada del pincha. Siguiente equipo, Huracán. Y inauguramos la sección Temporadón. Huracán no salió campeón. Y eso es cierto. Y de hecho, para mí tuvo una final en la que no la jugó bien. Y hasta podríamos achacarle eso, ¿no? No tuvo una buena final. Fue pareja igual, pero para mí fue superado considerablemente. Tengo un video hablando del partido, si quieren verlo, pueden ir a verlo. Pero lo que hizo Huracán fue una demostración de un equipo que no está tan acostumbrado a jugar copas internacionales y así todo tuvo una doble competencia preciosamente aplicada en la rotación de equipo, en cómo potencian los suplentes, en cómo encarar los partidos importantes. Fue realmente una muy buena temporada de Huracán. Y que, bueno, obviamente tiene que estar en temporadón porque cumplió en todos los rubros posibles. Es realmente, aparte, premiar lo futbolístico, a más allá de los resultados. Que creo que en todos se intenta hacer lo mismo, de que lo futbolístico tenga un lugar también en el análisis. Que en este caso Huracán fue un equipo impecable, sólido en defensa, creativo en ataque. Como yo siempre digo, y creo que yo estoy quemando la frase, pero me parece que no tengo tampoco mucha gente que me mire, así que es muy posible que es la primera vez que estés escuchándome. El equipo más balanceado de todo el fútbol argentino es Huracán. Un equipo que puede defenderse bien y contraatacar, y lo hace con naturalidad y con estrategia, y también que puede ser protagonista. Enfrentándose contra equipos grandes y siendo un equipo potente, enfrentándose contra equipos más chicos y siendo un equipo agresivo, avasallante. Le faltó la final para coronar una temporada excelente. Tengamos en cuenta que en el grupo que le tocó en la Sudamericana tenía contra Corinthians y contra América de Cali.
Corinthians, uno de los equipos con más presupuesto de toda América. De hecho, es el que más presupuesto tenía de toda la Copa Sudamericana. Y América de Cali, que es un equipo que en este momento está peleando la Liga Colombiana y que fue el primer equipo, o sea, fue el puntero de la Liga Colombiana en la etapa regular. Quedó primero y por larga diferencia fue el mejor equipo. Si bien tuvo partidos parejos dentro del grupo, se manejó con soltura total. Es un equipazo y merece el primer lugar, al menos hasta ahora, de todos los equipos que mencionamos. Siguiente equipo, Gimnasia de La Plata. Gimnasia es un equipo difícil de medir. Y yo lo voy a salvar de la última categoría y lo voy a poner en mediocre. Y mira, te estoy diciendo que lo pongo en mediocre y no en la última categoría simplemente porque me parece que tuvo tramos de la temporada en la de que estuvo bastante bien peleando al menos y estando sólido en la zona de clasificación. De hecho creo que desde la fecha 4, fecha 3 hasta la fecha 10 aproximadamente, o sea, estuvo como cierto tramo medio de la temporada siempre metido en la zona. Y se le complicó al final, donde perdió muchos puntos, y al final terminó quedando fuera como muy lejos de todos, ¿no? Como que no quedó en la foto de los que pelearon hasta el final. Pero la verdad es que estuvo ahí. Creo que eso ya es más de lo que hicieron equipos como Belgrano, Banfield, Atlético Tucumán. Además, Gimnasia me parece que en cuanto a su juego demuestra algunas cosas extras que otros equipos no demuestran. Siendo que posiblemente sea el equipo que tiene un plantel más limitado de los equipos que están abajo de todo. Me parece que no estuvo tan mal. Así todo, también perdió la Copa Argentina, cosa que es destacable para mal. Quizás si hubiese pasado en la Copa Argentina lo hubiese puesto por encima de Boca o de Defensa y Justicia, pero lo iba a poner hasta ahora como el peor equipo de los mediocres. Siguiente equipo, Godoy Cruz. Godoy Cruz tiene que ir... vamos a ponerlo en Zafo. No, en Cumplió. En Cumplió porque... Bueno, nuevamente, un equipo que juega doble competencia tiene más chances. Al mismo tiempo tiene más chances de perderlo, porque puede perder todo, que es lo que le pasó a unos equipos. Pero Godoy Cruz logró algo importantísimo y muy meritorio además, que es el primer lugar en su grupo de Sudamericana. Que no era lógico que quede en primer lugar, ni siquiera era lógico que pase de grupo, porque si bien tenía dos rivales que no andaban bien en sus respectivas ligas, que eran Sportivo Luqueño y Atlético Grau, dos equipos, Grau en su primera participación en la historia de la Sudamericana en fase de grupos y Luqueño acostumbrado a perder en fase de grupos por mucha diferencia. Y encima tenía Gremio, que era el equipo que era el obvio candidato a quedar primero de grupo. Pero no, fue muy superior en casi todos los partidos a los equipos más débiles del grupo. Y contra Gremio compitió muy bien y terminó quedándose con el primer lugar. Quizás a lo último, el empate de la última fecha lo pudo haber condenado a quedar segundo, pero bueno, Gremio no ganó por más de un gol y clasificó primero. Ya eso te ahorra una ronda, te da prestigio haber quedado primero, te suma ranking con Conmebol. Es un montón. Ya eso ya alcanza para aprobar la temporada. Y después en la temporada en la liga no fue muy buena, hay que decirlo. O sea, no estuvo casi nunca realmente en un buen nivel. Pero no estuvo tan lejos tampoco de clasificarse. De hecho, hasta la última fecha tenía chances. Entonces, me parece bien darle un lugar en Cumplió. Que para lo que tiene Godoy Cruz, me parece que cuando aparece la Copa Sudamericana, revive, ¿no? Estaba teniendo una temporada como para estar en mal o mediocre y terminó estando en Cumplió porque hizo una muy buena Copa Sudamericana. Y para un equipo como Godoy Cruz es meritorio y ojalá que le siga bien. Siguiente equipo, Independiente. Independiente obviamente va a ser un gran cumplidor, un cumplió. Y yo diría que hasta ahora va a estar en el puesto más alto de los cumplió. O sea, va a ser hasta ahora el segundo mejor equipo que vimos, solo por detrás de Huracán. Y es un poco parecido a la temporada de Huracán, ¿no? La diferencia es que Huracán llegó más lejos en la Copa de la Liga, en la apertura. Independiente, creo que lo futbolístico va por delante. Un equipo que se revitalizó con Bacari, que juega bien, que tiene jugadores en buen nivel, en todas las posiciones, que tiene recambio, que estuvo prácticamente primero y segundo todo el tiempo en la liga, siendo regular, teniendo partidos en los que llegó a golear o tener sensaciones muy positivas de juego. A lo último de la liga empezó a pinchar un poco, terminó quedando tercero, cosa que le dio una primera ronda un poco más complicada, pero así todo terminó pasando octavos de final contra un rival complicado como Independiente Rivadavia. Después le ganó a Boca
Bueno, después perdió con Huracán, justamente el equipo que está por encima hasta ahora. Pero creo que eran dos equipos buenos. Me parece que Independiente es menos balanceado, tiene más problemas defensivos quizás. Eso hace que para mí sea peor que Huracán hoy en día. Pero la Sudamericana, que había arrancado flojo, se le complicó un poco más que Huracán. Pero después levantó, jugó los partidos que tenía que jugar a lo último y los ganó con contundencia, cerrando con un 7-0 contra Nacional de Potosí. Quedó primero de grupo y obvio que es imposible no pensar Independiente como candidato a la Sudamericana porque quedó primero, porque juega bien, porque ya ganó otras veces, un equipo copero. A mí no me gusta hablar de equipos coperos porque creo que el hecho de ser copero no pasa por tu escudo, sino pasa más por el momento de tu equipo, ¿no? Un equipo se puede volver copero de un momento para el otro y otro equipo puede dejar de serlo. Pero bueno, Independiente es como una excepción a la regla porque es Independiente, ¿no? Es como el copero de los coperos. Otro Independiente ahora. Independiente Rivadavia de Mendoza. ¿Dónde lo ponemos? Es una temporada Independiente que me parece que tiene que estar ubicada casi obligatoriamente en cumplió. Y lo voy a poner... Voy a ponerlo... Parece que por encima de Godoy Cruz, pero por debajo de Central Córdoba. Solamente por el hecho de que... Ya justo por encima de Godoy Cruz, que es su rival de provincia. Lo ponemos en un escalón muy bueno Independiente porque es un equipo que juega bien, que fue competitivo, que estuvo siempre en los puestos altos. Tuvo una pequeña etapa en la temporada, aproximadamente de la fecha 7 a la fecha 11, más o menos. Como 4 partidos seguidos, 5 partidos donde empezó a perder puntos, perdió lugares en la zona de clasificación, pero tuvo un cierre espléndido. Uno de los mejores jugadores del fútbol argentino fue Villa, que es de Independiente Rivadavia. Otro de los mejores jugadores del fútbol argentino fue Sequeira, que es de Independiente Rivadavia. Es sólido, tiene un buen plantel. Sigue vivo en la Copa Argentina, que bueno, tiene que jugar la segunda ronda contra Platense, pero sigue vivo. Y la verdad es que es un equipo que da la impresión de que podría tranquilamente clasificarse a copas internacionales por cómo juega y por el plantel que tiene. Perdió rápido, pero me parece que por su juego es meritorio que esté en cumplió. Me parece una buena temporada. Quizás parecería un poco hasta injusto con Barracas, que ponga a Barracas en el tercer escalón y a Independiente en el segundo cuando hicieron prácticamente lo mismo. Pero me parece que no fue lo mismo para nada. En cuanto a fútbol, por ejemplo. En cuanto a la sensación que daba cuando se jugaba ese equipo o no. Y también en cuanto a que uno pasó de Copa Argentina y otro no. Al menos en primera ronda, porque Barracas perdió en primera. Siguiente equipo, Instituto de Córdoba. Al Instituto lo voy a poner al igual que a Barracas, pero un poquito más arriba, en Zafó, tercer escalón. Y acá, bueno, es otro caso de lo subjetivo que es ese tipo de cosas. Un escalón para los equipos que están en el límite, me parece justo para Instituto. Justo quedaron los escudos de Estudiantes, Instituto y Barracas juntos, que son todos parecidos. Instituto clasificó, no sé cómo, un poco por suerte, ¿no? Un poco porque su grupo no tenía muchos equipos que querían sumar. Un grupo con muchos empates. No tuvo dos rivales que tenían mucho peso en el grupo que desaparecieron, que son Vélez y Talleres. Y se metió en la última fecha. Y bueno, así todo, no fue tan mal el partido que hizo contra Argentinos en octavos, pero perdió, claramente, perdió y perdió bien. Es otro de esos equipos que podríamos decir que estuvo de más. Tranquilamente podríamos haber sacado a Instituto y no cambiaba nada en esos playoffs. No daba la impresión de que podía pelear. Pero bueno, le alcanzó. No podemos desaprobarlo porque hay muchos equipos que no clasificaron ni siquiera a los octavos. Y al final de cuentas, Instituto es un equipo que tuvo sus buenos partidos. Tiene jugadores que fueron figuras de la liga como Lodico o como Luna. Y es un equipo competitivo y que pelea. Pero no me parece que futbolísticamente esté a la altura de los que están en cumplió. Y que haya cumplido con los mismos estándares de nivel. Pero no me parece mal tampoco donde lo puse. Siguiente equipo. Lanús. Lanús. Me parece que Lanús tiene grabado en la cabeza la palabra cumplió. Y diría que voy a ponerlo por detrás de Argentinos Juniors y por delante de Central Córdoba, dentro del segundo escalón. Una temporada de Lanús que me parece increíble que lo ponga tan arriba, pero termina siendo una temporada bastante buena. Porque estando en doble competencia y quizás sin nunca jugar bien, que es raro eso, porque para mí Lanús nunca jugó bien, sacando el partido de Copa Argentina contra Vélez que me encantó, y bueno, en la Sudamericana tuvo un mejor nivel, pero da la impresión de que el potencial que tiene Lanús, por los jugadores que tiene, es altísimo. De hecho, ese partido contra Vélez se mostró lo que puede hacer Lanús si juega
con todo su poder. Así todo, bueno, es una temporada súper buena. En su grupo tenía bastantes complicaciones. Vasco da Gama y Melgar. Dos equipos con sus características diferentes. Y encima se le metió Puerto Cabello, que sorprendió y le empató los dos partidos. Así todo quedó primero. Fue el equipo más regular, más consistente, sólido y efectivo. Y en la liga estuvo siempre metido en los primeros 8 lugares. Siempre mediocremente, nunca peleando por el quinto ni por el cuarto, pero siempre metido ahí. Y clasificó así. Un poco también tuvo un poco de suerte como instituto, porque si hubiese sido que estaban Talleres y Vélez en buen nivel, quizás hubiese quedado fuera Lanús. Pero bueno, clasificó. ¿Qué va a hacer? O sea, no se puede hablar de lo que no pasó. Y al final de cuentas, sí cumplió en todos los lugares. Y también está en los octavos de Copa Argentina. ¿Cómo lo iba a poner más atrás? Hizo todo bien. Es el equipo que quizás más arriba iba a poner de los que menos me gustó cómo jugaron. Pero bueno, si los resultados se dan, tampoco puedo ser ciego a eso. Siguiente equipo. Vamos con Newell's. Newell's Old Boys. Equipo rosarino que es rara la temporada, ¿no? Pero mira, voy a ser bueno con Newell's y lo voy a poner en Zafó. Le voy a poner por detrás de Aldo Civi, como el peor equipo de Zafó. Y así todo, es un caso parecido al de Aldo Civi, Newell's. Y creo que lo pongo un poco por debajo de Aldo Civi porque Aldo Civi tiene muchos menos recursos y al final de cuentas los dos hicieron lo mismo. Avanzaron las 2 rondas de Copa Argentina, o sea, están en octavos de final, y quedaron eliminados en la apertura, sin jugar ninguna copas. La diferencia es que Newell's tiene un plantel mucho mejor y obviamente tenía exigencias mucho más altas. Aldo Civi es literalmente recién ascendido. Newell's lo que tuvo es que tuvo un primer comienzo, bueno, un primer comienzo es medio redundante, ¿no? Pero un comienzo flojo, sumando muy pocos puntos, jugando mal, sin poder potenciar verdaderamente sus figuras y su nivel. Y desde que llegó Fabiani cambió la cara y empezó a jugar re bien. Y creo que hoy Newell's debe ser de los mejores equipos del fútbol argentino. No sé si top, pero al menos sí, seguramente de los mejores 10 equipos. Y creo que si sigue así, va a ser un equipo que sea muy molesto o que pelee seriamente la liga que viene. Porque es un equipo perfecto para el formato que tiene la liga. No creo que sume tantos puntos, pero seguramente va a quedar octavo como mínimo. Y encima, bueno, para el mata-mata, Newell's es un equipo bravísimo. Porque tiene buena defensa, porque tiene un técnico inteligente. De hecho, bueno, en la Copa Argentina avanzó y jugando bastante bien. O sea, fue un partido parejo igual contra Defensa y Justicia, pero jugó bastante bien. Por eso lo pongo en Zafó. Porque terminó bien, porque cerró la temporada de manera positiva. Da la sensación de que de cara a lo que viene va a mejorar. Así que le doy ese voto de confianza, pero tampoco da para decir que cumplió, porque para ser Newell's, quedarte fuera y ni siquiera estar nunca peleando prácticamente hasta el final, las últimas fechas se metió ahí en la pelea, pero casi nunca estuviste en la discusión, me parecería injusto ponerlo más arriba. Siguiente equipo, Platense. Bueno, Platense es un temporadón. Le voy a poner por detrás de Huracán, solamente porque Huracán jugó Copa y prácticamente hicieron los dos lo mismo, pero la diferencia es que el Platense ganó un partido más. Pero qué partido. Así todo, ¿qué le importa, no, al hincha de Platense? Que termine segundo acá, ¿no? Si lo importante es quedar primero en la liga, en la final. Platense, obviamente, es uno de los pocos equipos que puede tener un temporadón, porque tuvo un temporadón. Salió campeón por primera vez en su historia. Rompió cualquier escalafón. ¿Quién se hubiese esperado que salga campeón Platense? Nadie. O sea, mejor dicho, por esa razón le voy a poner primero, porque Huracán venía de, bueno, sí, venía de salir segundo o tercero. Al final Huracán no quedó, no sé en qué posición quedó, pero estuvo jugando una final la temporada pasada. Es un equipo con más recursos, con otra mentalidad, ¿no? En cierto punto. Pero Platense rompió con todos los parámetros de lo que significa ser un equipo chico a salir campeón. En la Copa Argentina también pasó de ronda, que no es menor. Y bueno, no jugó Copa. De hecho, la temporada pasada estuvo casi siempre en puestos de Copa Sudamericana y se quedó al final. El puesto de Defensa y Justicia era el puesto de Platense casi toda la temporada. Y se lo quedó Defensa y Justicia al final. Una pena, porque este Platense estaba para más. Un equipo sólido, inteligente, que ganó todos los partidos merecidamente a partir de los octavos de final. Y que además, en la fase regular, si bien no fue de los mejores equipos, porque sumó pocos puntos en comparación a otros, así todo fue un equipo que siempre estuvo metido. Siempre estuvo metido. O sea que cada tanto te metió una victoria como para mantenerse ahí. Y de hecho nunca estuvo ni cerca de quedarse fuera. Así que fue una temporada súper regular y que hizo historia. O sea, hacer historia ya es, para mí, sinónimo de tener temporadón y primer lugar. Porque hiciste historia, nada más que por eso.
Siguiente lugar, estamos ya empezando por el tramo final. Racing Club de Avellaneda. Racing es raro, ¿no? Porque da la sensación de que Racing cuando juega bien, juega tan bien que nos deja esa imagen de puro esplendor en la cabeza cuando quizás no siempre es así en la temporada. De hecho, tuvo una temporada que arrancó mal y que al final pudo tener una racha de resultados muy buena que le permitió, eh, bueno, estar en una zona mejor. Voy a ponerlo tercero en el segundo escalón, digamos. Por detrás de Independiente, por detrás de Argentinos Juniors y ahí Racing. Y quizás estoy siendo un poco injusto, pero me parece que lo pongo acá para premiar a Argentinos Juniors. Me parece que sería injusto que Argentinos, por no jugar Copa, no puede estar tan arriba. Y además Racing tuvo una primera parte muy floja que Argentinos no tuvo. Argentinos fue muy regular hasta que se quedó afuera. Pero bueno, Racing tengamos en cuenta que si bien en la Libertadores quedó primero, que hay que darle el mérito, además lo hizo con mucha soltura, tuvo un inconveniente contra Bucaramanga, pero después jugó prácticamente siempre a un nivel bastante alto. Y tampoco es que pasó por arriba de todos sus rivales, pero fue claramente el mejor equipo del grupo. Pero en la liga, bueno, como digo, o sea, no estuvo tan cómodo, estuvo casi siempre afuera, al último se metió y perdió en octavos de final. Contra el campeón, pero perdió en octavos de final, o sea que no llegó muy lejos. En la Copa todavía no jugó su segundo partido, o sea que hay que esperar. Pero bueno, está vivo todavía, en la Copa Argentina quiero decir, ¿no? Pero es una temporada de cumplió. Me parece que igual es complicado para Racing para hacer un temporadón en la primera semestre, ¿no? Porque tiene en este momento una vara muy alta, que Racing viene ganando la Sudamericana. Capaz que salía campeón, le pedía temporadón, pero me parece que era casi imposible conseguir un temporadón siendo Racing. Tenías que hacer todo, y no hizo todo. Por eso cumplió. Es una buena temporada, es un buen semestre. Seguimos con River. Que a River lo voy a poner en... Tengo dudas. En cumplió. También le voy a poner por encima de Racing y por detrás de Argentinos Juniors. No, miento. Por delante de Argentinos Juniors, pero por detrás de Independiente. River es un equipo raro porque, por ejemplo, podríamos hacerle el mismo argumento que hicimos con Racing y decir, bueno, River no arrancó muy bien la temporada. Y es verdad. Futbolísticamente no arrancó muy bien, pero sí en cuanto a resultados. Mientras Racing jugaba mal, en la liga al menos, y perdía puntos y se quedaba paulatinamente afuera, River no jugaba muy bien, o sea, tenía un desempeño que no contentaba al público, y a mí tampoco, no me gustaba cómo jugaba River, pero al menos ganaba, o al menos no perdía. River recibió pocos goles, River no perdía nunca, la Libertadores quedó primero sin dudas, o sea, en la Libertadores nunca tuvo ni siquiera en discusión que River iba a quedar primero, que quizás sí pudo estar un poco más con Racing en algún punto. Y River nunca tembló. Y bueno, ganó el Superclásico, llegó hasta cuartos de final de la apertura, que es un poquito más lejos que Racing. Y bueno, competir en los dos frentes, estar siempre constante en los primeros lugares. Me parece que tiene que estar acá. Lo pongo por detrás de Independiente porque para el estándar de River, me parece que no convenció toda la temporada. Termina mejor, para mí, que Independiente. Incluso, capaz que River hoy es el mejor equipo de Argentina. Porque cuando juega bien, bueno, con Racing, cuando juega bien, tiene potencial tan grande que le puedan a cualquiera. Pero me parece que no da para... Me gusta premiar la regularidad, ¿no? Si bien me gusta premiar equipos que arrancan mal y terminan bien por ese final bueno, que me parece mucho mejor que al revés, empezar bien y terminar mal, me parece que en este caso la regularidad es válida también. Y River fue regular en resultados. Por eso va acá. Siguiente equipo, Riestra. Bueno, Riestra... Al final muchos equipos se incumplió, ¿no? Y bueno, Riestra va a ser uno más. Riestra va a estar incumplió y le voy a poner por delante... Por detrás de Central Córdoba. O sea, y por delante de Independiente Rivadavia. Riestra es un equipo que tampoco nos cae muy bien a nadie, ¿no? O sea, a ver, a mí me encantaría ponerme una especie de pistola que me haga olvidarme de mis memorias y ver a Riestra sin pensar en lo polémico que es su estado político. Pero bueno, no se puede. Pero es un equipo carismatiquísimo de todas formas. Tanto con Fabiani como sin Fabiani, que era un técnico importante, estuvo bien. Fue el equipo menos goleado de toda la Liga Argentina. Perdón, el equipo con más barras invictas, que no es lo mismo. Tuvo desempeño para su nivel de plantilla, para los recursos que tiene, totalmente por encima de lo esperado.
clasificó a los octavos de final, siempre estuvo peleando los puestos 5, 6, o sea, siempre estuvo en los primeros lugares, compitió muy bien en los partidos contra los grandes, y sí, perdieron octavos de final, pero es Riestra. Para Riestra llegar a octavos de final de la Liga Argentina es un montón. Además, en la Copa Argentina pasó 2 rondas contra 2 equipos de la B, uno de la B Metro y otro de la B Nacional, pero pasó 2 rondas. Ambos por penales, pero pasó 2 rondas. Así que me parece que es una temporada buena para Riestra. Obviamente no le da para más, porque no juega tan bien, no es tan buen equipo. Hay equipos que con más exigencia hicieron más. Pero bueno, Riestra igual es totalmente cumplidor de esa temporada. Ahora que lo veo, quizás no me gusta que esté Lanús por encima de Central Córdoba. Así que voy a poner a Central Córdoba por encima de Lanús. Un detallito. Siguiente, Rosario Central. Ay, Dios. Es que la línea de cumplió es como muy llena. Pero bueno, y todavía queda alguno. Le voy a poner también en cumplió. Rosario Central lo voy a poner... Central es uno de los más complicados porque es un equipo que es como Argentinos Juniors en cierto punto, ¿no? Pero a mí me gustó menos que Argentinos. Lo voy a poner por detrás de Racing y por delante de Central Córdoba en la línea de cumplió. Es otro equipo que le fue bien. La verdad es que quedó primero en su zona. Esto ya es súper meritorio. Y además jugando bien, teniendo un fútbol consistente, defensivamente bueno, ofensivamente bueno, con buenas individualidades. ¿Qué le podemos criticar a Central? Perdieron en cuarto de final, sí, contra un equipo que es buenísimo. Nada más. Algo que podía pasar, realmente. Entonces, acá me toca el timbre en mi casa, me reasuste. ¿Qué voy a hacer? No voy a decir nada más. En la Copa sigue vivo, así que no pasa nada. Pero bueno, no jugó todavía la segunda ronda. No hay mucho más que decir. Ahí, puesto de cumplió. Siguiente equipo, San Martín de San Juan. Y San Martín de San Juan, voy a ponerlo en mal. Voy a poner en mal por detrás de Banfield y por encima de Atlético Tucumán. San Martín de San Juan tiene algo y es que es el recién ascendido, pero el tema es que está complicadísimo. Es el equipo que menos puntos sumó, es un equipo que da la impresión de que no le da, que tiene un plantel que va a descender. Y si un equipo es el candidato número 1 a descender, tan claramente, hasta ahora al menos, hay que ponerlo mal. Obviamente tenía... El único objetivo que tenía era sumar puntos. El tema es que ahora, para salvarse de los promedios, no de la tabla general, de los promedios, tiene que hacer una segunda campaña que para mí está muy por encima de lo que puede hacer. Veremos qué pasa con este equipo. Hay que admitir que no es que es un equipo malo en el sentido de que lo pasen por encima. Al contrario, tanto de local como de visitante, logró ser bastante molesto. Sacar empates, ser competitivo, no caer rápido en el resultado. Pero así todo no le dio para ganar, ni no tuvo buenas rachas. No me parece un buen equipo. Además, bueno, en la Copa todavía sigue vivo igual. Eso es algo bueno, pero bueno, tiene que jugar la segunda ronda. Siguiente equipo, San Lorenzo de Almagro. San Lorenzo. Y San Lorenzo va a ser el 20º equipo que entre en cumplió. Y seguramente el anteúltimo. San Lorenzo voy a ponerlo por detrás. Voy a ponerlo bastante abajo San Lorenzo, si bien llegó lejos. Voy a ponerlo hasta por detrás de Riestra. San Lorenzo tiene un problema. Y es que obviamente tuvo una temporada buena. ¿Qué vamos a decir de San Lorenzo? O sea, San Lorenzo llegó hasta semifinales. El tema es que para mí, en este caso, hay muchos equipos que hicieron las cosas aún mejor. Y hay otros equipos con menos recursos que hicieron cosas importantes. Y me parece que entre Riestra y San Lorenzo, Riestra con cómo juega, con los recursos que tiene, llegar a octavo de final y San Lorenzo a semifinales, me parece que Riestra tiene más mérito. San Lorenzo no se queda contento con la temporada que hizo. Y Riestra seguramente sí. Así todo me parece que en la franja de cumplió es complicadísimo a esta altura empezar a discernir quién va acá, quién va allá. Lo importante es que cumplió. Es una buena temporada de San Lorenzo. Fue un equipo regular y competitivo, pero todo lo que tiene que ver con lo demás, administrativamente, realmente su equipo, su dirigencia, su institución está muy mal. El técnico se fue mal. No juega a un fútbol que convenza. Da la impresión de que es un fútbol limitado, que te permite, por ejemplo, sumar una cantidad de puntos buena, pero no te deja
campeonar, no te da una ilusión de poder hacer algo que a San Lorenzo es algo que le gustaría. Así todo cumplió. Con garra y siendo un buen equipo. El tema es que nuevamente, como no juega Copa, en cierto punto también no tiene esa opción de decir, bueno, cumplir los dos frentes. Porque no tiene dos frentes, tiene uno solo. Siguiente equipo. Sarmiento de Junín. Y Sarmiento lo voy a poner en mediocre. Pero lo voy a poner por encima de Boca, Sarmiento. Mediocre. Bueno, no puedo ponerlo acá porque se me está bugueando esta aplicación. Pero mediocre por encima de Boca. Sarmiento me da la impresión de que cumplió con lo que tenía que hacer. De hecho, en la última fecha del torneo, estuvo bastante cerca de clasificarse. De hecho, estuvo por unos minutos ganando su partido contra San Lorenzo y se daban resultados en los demás partidos para que se clasifique Sarmiento. O sea que estuvo hasta la última fecha con chance de clasificar. Empató muchos partidos, tuvo unas victorias claves. Da la impresión de que está armado el equipo como para no descender y que si bien no es que se aseguró nada, porque tiene un montón de partidos por delante y está a pocos puntos de diferencia de los demás, sí da la sensación de que por la zona en la que está, que la zona se repite la temporada que viene, por el nivel de otros equipos, va a ser un equipo que se salve. No creo que descienda Sarmiento. Y creo que al menos la sensación que me dejó futbolísticamente con lo que tiene fue una sensación de un equipo competitivo. Así todo, no